hablando de este gobierno, vamos a lo que hay en el Ejecutivo. Además de los ministros de Salud y Justicia muy cuestionados, hay otro que está pasándola bien, pero bien desapercibido, a pesar de su pasado, que además es realmente tenebroso. Es el caso del ministro de Desarrollo Agrario, Óscar Sea. Para empezar, en lo técnico, cero experiencia en el tema agrario. Antes de ser ministro de Agricultura, se desempeñaba como profesor en una escuela secundaria en Pomaoca. Es pues profesor de profesión, como aparece en su hoja de vida. Pero también aparece algo más que es, como decía, realmente perturbador. Fue dos veces y por casos completamente distintos, acusado de homicidio. Marco Vázquez y Cristian Loaiza tuvieron acceso en exclusiva al expediente que supuestamente lo declara inocente. Las omisiones son realmente preocupantes. Vamos con el reportaje. No van a encontrar en Óscar Sea un ministro de doble discurso. Este ministro es para trabajar a favor del campo, a favor de esos hermanos. Este hombre es el desconocido congresista de Perú Libre por Puno, hecho ministro de Agricultura hace un mes, Óscar Sea Choquevambi. Seguramente muchas están diciendo esto, aquello, como un profesor, pero sí, aquellos que critican, los vamos a tapar la boca porque nosotros hemos venido a trabajar. El ministro Óscar Sea fue criticado desde el principio por ser un profesor no apto para el cargo y ahora, confirmándolo en un solo mes de trabajo, ha puesto en contra a gran parte del sector agrario que votó por Pedro Castillo. Porque ha desnaturalizado la segunda reforma agraria y lo que ha hecho es imponer dirigentes, como no tiene respaldo social, ha agarrado gremios cascarones y los ha utilizado con la firma de supuestos presidentes para respaldar su supuesta segunda reforma agraria. Y cuando ves que llega gente con cuestionamientos, ya denuncias, nosotros también somos agricultores, también somos ganaderos, también somos campesinos, pero no somos delincuentes. Pero más increíble aún es que con Óscar Sea, Pedro Castillo ha roto todos sus récords, pues es el único ministro de la historia reciente que ha sido detenido y estado preso en dos momentos distintos, acusado por dos homicidios de distintas personas. ¿Cómo se puede llegar a eso? Si realmente nos dedicamos a qué hacer del campo, hay mucho que hablar del campo. Si bien fue absuelto, el primer documento del INPE lo ubica en el penal de Juliaca el 13 de agosto de 1999 por el homicidio del ciudadano Paulino Ceballos Huacasi. El ministro que tienen al frente es un pequeño ganadero de la región de Puno. Y el segundo caso que llegó hasta el 2017 se cuenta en estos tres documentos exclusivos, obtenidos por Panorama y mostrados por primera vez, que narran la demencial muerte a pedradas en la cabeza con el cuerpo dejado cerca a los rieles del tren de Puno del joven Edwin Richard Parisuaña Quispe. El horrendo crimen destrozando un cráneo nunca encontró respuesta. La fiscalía pidió 15 años de cárcel por homicidio calificado contra el actual ministro de Agricultura, Óscar Sea Choquechambi. Expediente 2826-2005. Delito, homicidio calificado. Imputado, Óscar Sea Choquechambi. Agraviado, quien en vida fue Edwin Richard Parisuaña Quispe. Por primera vez, detalles y documentos de la historia que siempre quiso enterrar el ministro,
solamente en Panorama. Cuando dijeron Óscar Sea va a ser el ministro de Agricultura, ¿usted qué pensó? No lo podía creer. De una persona que no tiene solvencia moral, no tiene experiencia y menos un perfil profesional idóneo para un cargo tan importante como el sector agricultura. Yo soy presidenta de la Comisión Agraria, nunca nos ha hecho pues un proyecto de ley que suene, nunca ha tenido una participación activa dentro de la Comisión Agraria, no ha presentado nada, es decir, es un NN dentro del Congreso de la República, ¿no? Y sobre todo dentro del tema agrario. El 9 de agosto del 2016, el NN, ahora ministro de Agricultura, Óscar Sea, fue detenido en el paradero Tagore de Atevitarte. Estaba requisitoriado. Óscar Sea Choquechambi, el mismo que al solicitársele sus posibles requisitorias dio como resultado positivo. Motivo: homicidio calificado. Autoridad: Sala Penal de Puno. Sea fue trasladado de Lima hasta una sala penal de Puno, increíblemente en un hecho que por sí solo lo descalificaría para ser ministro. Óscar Sea se había mantenido durante 3 años como reo contumaz al no presentarse a su juicio por asesinato. Solo el gobierno de Pedro Castillo. Se señala fecha para la audiencia pública, a la cual no asistió el acusado, por lo que mediante resolución número 41 del 11 de junio del 2013 se le declaró reo contumaz al acusado Óscar Sea Choquechambi. Es así que se le pone a disposición de la sala penal el 15 de agosto del 2016. Sea era requerido para un nuevo juicio ordenado por la Corte Suprema por el asesinato de Edwin Richard Parisuaña Quispe. Hagamos una cronología. En octubre del 2010, mediante esta sentencia, se absolvió a Óscar Sea del delito de asesinato. Sin embargo, en el 2011, mediante este fallo de la Corte Suprema, se indicó que la sentencia del 2010 era nula, que no se habían valorado bien las pruebas, que no se había juzgado bien, por lo tanto se debería hacer un nuevo juicio que lo llevara otra sala. ¿Quién firma el fallo de la Corte Suprema? Puros pesos pesados: Lecaros, Prado Saldarriaga, Elvia Barrios, Príncipe Trujillo y Villa Bonilla, que pedían, entre otras cosas, que se haga un examen de ADN a la ropa de Óscar Sea, donde se encontró manchas de sangre. Un crimen sin castigo. El martes 7 de junio del 2005, el asesinado Edwin Parisuaña tomaba en un bar de Puno junto con su amigo Roger Mamani, cuando lo llamó Óscar Sea para cobrarle dinero. Parisuaña le dijo a Sea que fuera al bar. Sea llegó y los tres libaron en la misma mesa. El amigo Roger Mamani asegura que Sea le reclamó dinero al asesinado Parisuaña. Llegó un cuarto muchacho luego. Todos se conocían de su distrito de nacimiento, Taraco, e incluso se trataban como primos. Lo cierto es que los 4 se emborracharon. A Roger Mamani se lo llevó su novia. Solo quedaron 3. Sea, Parisuaña y un muchacho más, quienes fueron desalojados del local ebrios a las 10:30 de la noche de ese martes. Sea declaró que solo recordaba tramos. Cuando salió del local, dijo que borró película por borracho. No vio más al cuarto muchacho. Solo recuerda en su testimonio a él y a Edwin Parisuaña. Lo cierto es que a la mañana siguiente Puno se despertó
con uno de los más horrendos crímenes del año. Edwin Parisuaña tenía el cráneo destrozado a pedradas, que quedaron con sangre y cabellos al lado de los rieles del tren a la altura del frontis de la Universidad del Altiplano. La investigación halló dos cosas al revisar las casas de los implicados. Uno, que los muchachos falsificaban certificados de estudios y que el profesor Óscar Sea era suplantador de exámenes de admisión. Al interior de la vivienda ocupada por Roger Mamani se encontró dentro de una bolsa de polietileno 2 fichas RENIEC, un certificado de estudios, 9 sellos de diferentes centros educativos, así como municipalidades, los que habrían sido utilizados en la falsificación de documentos. Roger Mamani le habría referido a su conviviente que Freddy Estofanero habría sido sorprendido pretendiendo obtener el ingreso a la Universidad del Altiplano, luego de haberle entregado la suma de 3.600 soles a Óscar Sea Choquechambi. Y 2. Hallaron ropa, jean y casaca de Óscar Sea con manchas de sangre lavadas. En la habitación que ocupaba el ahora acusado Óscar Sea, encontrándose en su interior, dentro de las frazadas, una casaca color beige. Concluyendo en la muestra B, se encontró manchas de sangre humana del grupo O. Con la sangre humana confirmada en la ropa de Sea y con los testimonios que aseguraban que existía un conflicto entre ellos, el fiscal mandó a detenerlo y pidió 15 años de cárcel para él. Los padres del fallecido aseguraron que Óscar Sea sí tenía problemas con su hijo. Sin embargo, Sea dijo que la sangre era de una herida antigua por caída de moto. Sea presentó como testigo de descargo a su casera, quien dijo que lo vio entrar a las 10 a su habitación y que cerró la reja. Al final, la sentencia del 2010 fue solo de valoración de testimonios y señaló que no hubo suficientes pruebas para condenarlo. Se concluye que por insuficiencia probatoria no se ha destruido el principio constitucional de presunción de inocencia, absolviendo de culpa y pena al acusado Óscar Sea Choquechambi. Nunca se convocó al cuarto muchacho a declarar, nunca se determinó de quién era la sangre en la ropa. En general, el caso transcurrió como miles de casos sin justicia en provincia y con salas que se quebraban. Si la Suprema anuló tal sentencia y juicio, como dijimos, ¿se cumplió o no se cumplió en juzgarse bien la segunda vez? Corte Suprema, nulidad, página 3. Al considerarse la existencia de muestras de sangre en las prendas del procesado, que éste atribuyó a una caída al maniobrar una moto, resultaba necesario establecer previamente si éstas pertenecían a la del encausado o a la víctima. Esta es la segunda sentencia del 2017. Sea estuvo 3 años ausente como reo contumaz. Cuando lo capturaron en Ate en 2016, recién se reinició otra vez el proceso. Iban 12 años. El padre del fallecido acusó amenazas de Óscar Sea en pleno juicio oral. El padre del occiso en juicio oral ha referido que el acusado lo alcanzó en Taraco, diciéndole que había matado a su hijo y que ahora lo iba a matar a él. Sin embargo, ¿qué se hizo con la ropa con sangre? La respuesta que podría dar luz sobre el asesino. ¿Qué se hizo? Según la sentencia, nada. Leo la sentencia literalmente. Es conveniente realizar una prueba de ADN
con la sangre que aparece en las prendas de vestir del acusado que han sido incautadas, casaca y pantalón jean. Dicha prueba no se ha podido actuar ante la imposibilidad de contar con dichas prendas de vestir, pues no obstante haber cursado oficios a la Oficina de Biología Molecular a donde fueron enviadas, no han sido remitidas. La prueba vital y final no se realizó nunca. Las prendas se quedaron en alguna oficina del Ministerio Público. Así no se cumplió con lo que mandó la Suprema. El delito quedó sin responsable. Era determinante la prueba de ADN, que no se ha podido actuar, lo que ha dado lugar al surgimiento de una duda razonable, con ocasión de la participación del acusado en los hechos imputados. Por lo tanto, con esa duda, Óscar Sea fue absuelto el 11 de agosto del 2017. 4 años más tarde, Óscar Sea es un pequeño ganadero de la zona de Taraco. Postuló con la facción más radical y violenta del magisterio a congresista. He visto siempre a esos candidatos, esas autoridades que vienen a decir que van a hacer maravillas, que van a hacer una transformación y después se olvidan hasta las próximas elecciones. El resto es la historia de un crimen sin castigo. Le vamos a escuchar a los que nos aplauden. No solamente lo vamos a escuchar, sino va a tener participación directa. Y también a los que no nos aplauden. O sea, además de la tenebrosa historia del crimen sin resolver, la investigación también constató que el hoy ministro Óscar Sea era un suplantador en exámenes de admisión. ¿Pueden entender ustedes ese perfil ocupando un alto cargo en nuestro país? Este caso, que ya de por sí es relevante, decíamos, no solamente por el alto cargo que ocupa, porque estamos hablando de un ministro de Estado cuya participación se da no solamente como suplantador en unos exámenes que ya es bastante irregular y ilícito, sino también en un violento, en un sangriento crimen que deja muchas dudas aún hoy. ¿Cómo puede ser que a pesar de la disposición de la Corte Suprema nunca se hizo la prueba de ADN a la sangre que quedó en su camiseta, en su ropa, y que una omisión de esas dimensiones, de esa magnitud, fuera la razón para declarar inocente a una persona, sea esta quien sea? Pero además es relevante también porque no deja de sorprender las presencias, las figuras con este perfil, como lo dijimos con insistencia la semana pasada, de las personas que tienen llegada o que busca, que escoge el presidente de la República, o lo que es peor, su entorno más cercano. Casos como el de Saimir Villaverde, que ante la comisión del Congreso se presentó como un hombre sin pasado, se borró de un plumazo su asalto a mano armada, su degradación pública de las Fuerzas Armadas, o el de Fritz Moreno, señalado en su momento como autor intelectual del asesinato del hijo del exalcalde de San Juan del Lurigancho y también de un delincuente denominado Nene Malo. Y nada, absolutamente nada de eso parece indignarnos. Lo normalizamos, dejamos de lado los hechos porque simplemente quien los denuncia simplemente no nos caen bien, así de simple. Noticia bomba, pero no, quien lo denuncia no nos cae bien, lo pasamos por alto, aquí no pasa nada. En fin,